Buenos días, bienvenidos al canal de denuncia La estafa continúa de estos desahucios de Andoain, en el que pretendemos conseguir tres cosas, básicamente. Primero, que la gente acceda a una información de los diferentes temas, porque creemos que la información es poder, y queremos explicar las diferentes estafas bancarias para que la gente las conozca. Mediante dicha información, queremos provocar, en segundo lugar, la indignación de la gente ante las evidentes estafas y que esta indignación provoque, en tercer lugar, la reacción mediante la denuncia pública y el apoyo a los movimientos que la promovemos. Soy Marce García, licenciado en Derecho y miembro de Stop Desahucios de Andoain y colaborador de Stop Desahucios en Guipúzcoa. En este canal explicaremos y denunciaremos las cláusulas abusivas que inundan nuestras hipotecas y la mejor forma de luchar contra ellas, localizarlas en tu escritura y evitarlas si es la primera vez que vas a contratar. Y vamos a empezar esta serie de vídeos por la estafa del IRPH, índice de referencia de préstamos hipotecarios, contra el que llevamos años luchando y denunciando su ilegalidad por ser contrario a la normativa europea, abusivo y claramente manipulable. A través de estos vídeos lo probaremos e informaremos a los afectados de en qué situación se encuentra actualmente esta lucha que aún no ha terminado. Este tema del IRPH es importante, ya que solo en Euskadi y en Kutxabank se calcula que ha afectado a más de 15.000 familias, pero en todo el Estado se calculan entre 1,5 millones y 2 millones de hipotecas referenciadas a este índice abusivo y manipulable. Al drama de los impagos de las hipotecas debido a la merma de ingresos o a la pérdida de trabajo de muchas personas, tenemos que añadir otros problemas relacionados con los créditos bancarios. Muchas familias y personas están pagando sus créditos hipotecarios con el índice IRPH. Este índice se denomina el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre y que es la media aritmética simple de los tipos de interés medios ponderados por el saldo de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria a plazo igual o superior a 3 años para la adquisición de vivienda libre y que hayan sido iniciadas o renovadas durante el mes al que se refieren estos índices. Bueno, esta definición es la definición común que aparece en la mayoría de las hipotecas con breves o con pocas diferencias de unas a otras, pero nos da una serie de características para poder identificar ante la duda de si tenemos el IRPH o no lo tenemos. Estas características, lo primero que nos dice es que es una media simple, un tipo medio de otros tipos de interés y que es una media de las operaciones de préstamos con garantía hipotecaria. Y en tercer lugar nos dice que son préstamos que tienen que ser préstamos a 3 o más años. Estas son las características que nos hacen diferenciar, nos hacen identificar que en nuestras escrituras de préstamo hipotecario tenemos el IRPH o no. En algunas hipotecas aparece en vez de IRPH, aparece IRMH, pero es exactamente lo mismo. Y el IRPH tiene 3 modalidades diferentes. Puede ser el IRPH bancos, el IRPH cajas o el IRPH entidades. Las dos primeras, el IRPH bancos y cajas, ya están desaparecidas hoy día y entonces la única que subsiste es el IRPH entidades. El IRPH bancos pues, se calcula con la media de los tipos de interés ofrecidos por los bancos, el IRPH cajas lo mismo pero por las cajas y el IRPH entidades es la media de los dos anteriores, del bancos y del cajas. ¿Por qué decimos que el IRPH para nosotros ha sido una estafa? En los años 90 se empiezan a publicar estos índices, el IRPH bancos y el IRPH cajas, aunque hasta su desaparición en el año 2000 el MIBOR era el más usado. Y en dicho año 2000 aparece el Euribor. Varias entidades del año 2000 en adelante, entre ellas Kutxa, comienza a usarlo como índice principal en sus hipotecas. Este IRPH se vendió como un valor, las entidades bancarias lo ofrecían por ser un valor más estable
que el Euribor. Entonces tú más o menos la influencia de las subidas y las bajadas era más lenta que en el Euribor. Entonces las entidades lo vendían así, con un valor que subía o bajaba más despacio que el Euribor. Pero lo que no decían es que era un cálculo, su cálculo era influenciado por las propias entidades financieras que lo aplicaban. Como veremos en la siguiente gráfica, vemos que en ningún momento el IRPH ha estado por debajo del Euribor. Es más, en toda su historia de aplicación, solo en un momento, hacia el año 2007-2008, ha estado por debajo del Euribor más 1. Con lo cual nos da una muestra de la diferencia que ha habido entre el IRPH y el Euribor. ¿A qué se debía esto? A que las hipotecas cada vez han sido más caras, debido a que en época de crisis a las entidades no les interesa entrar en una guerra de préstamos. Una guerra de préstamos que sí se daba, por ejemplo, del año 2000 al 2007, en la cual pues era una época en que no era raro contratar a un Euribor más 0,50, pero hoy día es raro encontrar hipotecas por debajo del Euribor más 2. Vemos que históricamente el IRPH ha ido aumentando, ya que las entidades conceden préstamos por encima del Euribor más 2 puntos, mientras el Euribor ha ido disminuyendo por la crisis, pero el IRPH ha ido aumentando por el desinterés de las entidades hacia los préstamos, lo cual demuestra que es un índice claramente manipulable por dichas entidades. Las subidas de los diferenciales. ¿Por qué decimos que es manipulable? Porque las subidas de los diferenciales de los préstamos concedidos repercuten en todas las hipotecas firmadas anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy día a un banco un banco no le interesa entrar en una guerra de préstamos y concede préstamos, por ejemplo, a un 4% o a un Euribor más 3, este diferencial que cada banco establece a su antojo, lo que va a provocar es que suba la media del IRPH, con lo cual esta subida repercutirá a todas las hipotecas que estén firmadas anteriormente con este índice. Por esto, mientras el Euribor ha ido bajando, porque no depende de las propias entidades, el IRPH ha ido subiendo por este desinterés de los bancos hacia los préstamos hipotecarios. En esta gráfica lo vemos claramente, como vemos que esta evolución, el tramo marrón es el Euribor, el tramo rojo es el IRPH, y vemos la diferencia entre uno y otro, y que hacia el año 2008, alrededor de los 2008 es cuando hay entre uno y otro hay una diferencia menor. Como hemos dicho antes, solo en esa época el IRPH ha estado por debajo del Euribor más 1, pero durante un par de meses. El resto de su historia siempre ha estado por encima del Euribor más 1. Y como vemos en abril del 2013, pues la diferencia entre uno y otro es enorme. Mientras el Euribor está alrededor del 0,5, el IRPH está a un 3,5, cerca de un 3,5. O sea, casi 3 puntos por encima. Esto ha provocado pues que en los préstamos los afectados por dicho índice pues han estado pagando durante muchos años pues una media de 200 o 300 euros mensuales de más. La historia de la estafa del IRPH comienza en el año 2011, en el cual la Unión Europea recomendó al Estado español que los tipos de interés IRPH, bancos, cajas y ECECA dejaban de ser publicados por el BOE debido a su poca transparencia. Posteriormente, en octubre del 2011, se publica esta orden ministerial de 28 de octubre de Transparencia y Protección de Clientes de Servicios Bancarios, según la cual dejan de ser oficiales dichos tipos de interés a partir del 28 de abril del 2012 para nuevas hipotecas y para las posteriores. En la orden se especifica, en la disposición transitoria única, que la desaparición completa de los citados índices o tipos, con todos sus efectos, se producirá transcurrido un año
desde la entrada en vigor de la presente orden y su normativa de desarrollo, y esta coletilla es importante, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el correspondiente régimen transitorio para los préstamos afectados. Entró en vigor dicha orden el 29 de abril del 2011 a los 6 meses de su publicación y, como vemos, establecía que un año después de su publicación el gobierno debería haber dictado el régimen transitorio. Pero llegó el 29 de abril del 2013, un año después de la entrada en vigor, y el gobierno no lo había publicado ni tenía muchas intenciones de hacerlo. Entonces, debido a la presión popular a la que fue sometida para el gobierno para que dictara dicho índice, finalmente, el 1 de octubre del 2013, el gobierno se compromete a elaborar el régimen transitorio que permite la desaparición definitiva del IRPH bancos, cajas y CECA. Vemos pues que desde la orden ministerial del 29 de octubre del 2011, año en el que comienza nuestra lucha, ¿qué es lo que pedimos desde la aparición de dicha orden ministerial? Pues pedimos la aplicación de manera inmediata del índice sustitutorio para los contratos que lo tienen dispuesto. O sea, que no se prorrogue durante más tiempo y que las familias afectadas puedan beneficiarse de unos índices más bajos cuando en sus hipotecas, como es el caso de Kutxa, así lo establecieran, que establecieran como sustitutivo el Euribor más 1 y que hemos visto en el cuadro anterior, pues que era bastante más beneficioso para ellos. Pedíamos, asimismo, la desaparición del IRPH entidades. Si la Unión Europea decía que el IRPH bancos y el IRPH cajas eran manipulables, obviamente es de sentido común decir que el IRPH entidades también lo es, porque es la media de los dos anteriores. Pedíamos desde el año 2011 la elaboración del régimen transitorio inmediatamente. Pensábamos que era algo que no costaba, finalmente se ha metido en una ley cualquiera, como era una ley de emprendedores, pero se podía haber metido en cualquier otra, pero se hizo 2 años después de que saliera esta orden ministerial. Y pedíamos que el régimen transitorio, o sea que el IRPH, cajas y bancos, se sustituyera por un Euribor más 1. ¿Por qué pedíamos por un Euribor más 1? Porque con el Euribor más 1 ya se estaba utilizando por bancos como Kutxabank y como sustitutivo, y era un tipo de interés que podía ser beneficioso tanto para las familias como para los bancos. Pero como veremos, cuando el gobierno dicta el régimen transitorio, lo sustituye por el IRPH entidades, con lo cual deja todo exactamente igual, beneficiando, como siempre lo ha hecho, a los bancos. Hemos dicho que el 29 de octubre, bueno, el 1 de octubre del 2013, el gobierno ya se compromete a publicar el régimen transitorio y lo hace con efectos desde el 1 de noviembre del 2013, el mes siguiente. Pero vemos que en dicho régimen transitorio pues nos encontramos con una serie de sorpresas desagradables. Como hemos dicho, se aplica desde el 1 de noviembre del 2013, pero no se aplica inmediatamente el régimen transitorio. No, lo que dice el gobierno es que hay que esperar hasta la siguiente revisión que se establezca en la hipoteca. ¿Qué significa esto? Pues que si tu hipoteca se revisó hacia los meses de septiembre, octubre del 2013, tendrías que esperar otro año más para beneficiarte de la sustitución del IRPH por el Euribor más 1, cuando en las hipotecas estaba establecido este índice sustitutivo. O sea, tienes que esperar un año más pagando esa diferencia. Pero, en el caso, como vemos, en defecto de índice de referencia previsto en el contrato, si no había sustitutivo en el contrato, lo que hace es sustituir el IRPH cajas y bancos por el IRPH entidades. Y es más, si esa aplicación del IRPH entidades era más beneficiosa para ti, se le aplica un diferencial para dejártelo exactamente igual que lo que estabas pagando. Este fue el régimen transitorio que estableció el gobierno y que, como vemos, en última instancia lo que hace es prolongar
casi hasta los 3 años, hasta octubre, en muchos casos hasta octubre del 2014, la desaparición definitiva del IRPH bancos y el IRPH cajas. Un ejemplo claro de toda esta estafa es el caso de Kutxabank. Con Kutxabank en Euskadi y en Guipúzcoa se firmaron un montón de contratos. La inmensa mayoría de los afectados del IRPH en Guipúzcoa habían firmado con esta entidad. Por aquel entonces era una caja y hoy en día se define como una entidad con responsabilidad social empresarial. Pero lo que ha hecho Kutxa es exprimir el IRPH todo lo que pudo, sin ningún escrúpulo y desoyendo los llamamientos expresos que ha recibido desde el Parlamento Vasco, desde numerosos plenos de Guipúzcoa, las Juntas Generales y la Diputación. Y además, no solo eso, además recurre sistemáticamente todas las sentencias dictadas en su contra en relación con el IRPH. La inmensa mayoría de los contratos, como vemos aquí, esta es la cláusula que estaba insertada en los contratos hipotecarios de Kutxabank, establecían como referencia principal el IRPH cajas y como sustitutivo el Euribor más 1, caso de que desapareciera dicho IRPH cajas. Cuando en octubre del 2011 el Estado español reconoció que el IRPH cajas era un índice falto de transparencia y publicó dicha orden ministerial que dictaba la desaparición, Kutxa, en su papel de responsabilidad social, ya debió haber aplicado el sustitutivo previsto en las escrituras, el Euribor más 1, pero se aferró a que el IRPH cajas se seguía publicando para seguir aplicándolo. 2 años después de conocerse aquella orden ministerial de transparencia, el 1 de noviembre del 2013, como hemos visto, el IRPH cajas dejó por fin de publicarse, pero Kutxa no cejó en su empeño de aplicarlo y decidió que se cambiaría a Euribor más 1 hasta la siguiente revisión de la hipoteca, tal y como establecía el régimen transitorio. Entonces, en los peores casos, ha habido personas que han pagado IRPH cajas hasta octubre del 2014, como hemos dicho anteriormente. Es decir, 3 años después de la orden ministerial. No solo eso. El tema, una vez que ha llegado en octubre del 2014, zanjando definitivamente esta cuestión, con claro beneficio para Kutxabank, nosotros pensamos que la batalla no ha terminado. Entonces hemos llevado a Kutxabank a los tribunales y se han presentado más de 30 demandas contra Kutxabank para que se apreciara como índice abusivo y manipulable. El tribunal, los juzgados de primera instancia de San Sebastián nos dieron la razón, pero la audiencia provincial, viendo que era un tema bastante peliagudo y un tema que económicamente pues tenía una importancia muy grande tanto para las familias como para el propio banco, decidió un poco lavarse las manos y que decidiera y que se pronunciara el Tribunal Supremo. Y hoy día estas demandas están ante el Tribunal Supremo. ¿Qué pasaría si se dictara la nulidad? O sea, que si el Tribunal Supremo dijera que era un índice abusivo y manipulable. Si se dicta la nulidad del índice, supondría la aplicación del Euribor más 1 desde el primer día de la hipoteca, con la importancia para las familias afectadas que eso tiene. No ha sido el único paso que ha dado Kutxabank. Kutxabank, por ejemplo, cuando ha habido familias que tenían problemas para pagar la cuota, al firmar una novación del préstamo, prolongando su duración del préstamo para bajar la cuota mensual, en algunos casos lo que hizo fue, viendo que el IRPH cajas iba a desaparecer, lo sustituyó en dicha novación por el IRPH entidades, de forma criminal, sabiendo que el IRPH entidades seguramente no desaparecería. Entonces, esto fue denunciado por el equipo jurídico de IRPH Stop, el equipo jurídico de Stop Desahucios, y Kutxabank fue condenada y apreció mala fe
y dolo en el proceder de Kutxabank, engañando un poco a esas familias. En el tema de Kutxabank, para nosotros ha sido, digamos, la entidad que más problemas nos ha dado a la hora de negociar acuerdos para la gente que estaba pasando apuros económicos con ellos. Ha sido la entidad más intransigente, no concede ni una sola dación en pago, ni una, este banco. Y cuando era una caja de ahorros con una obra social y en cuyo consejo de administración estaban presentes todos los partidos políticos, sindicatos y entidades sociales, cuando se llevaba el tema de la desaparición del IRPH a dicho consejo de administración, que como hemos dicho antes estaban a favor tanto los parlamentos como numerosos municipios como las juntas generales, etcétera, pero los mismos partidos que apoyaban en estos lugares la desaparición del IRPH, cuando llegaba la votación definitiva en el consejo de administración de Kutxabank, allí se salía adelante que el IRPH siguiera aplicándose. Es el caso que no olvidamos del PNV, del PSOE, del PP y incluso de sindicatos como Comisiones Obreras, que votaban a favor sistemáticamente de que el IRPH siguiese aplicándose. ¿Cómo está la historia del IRPH actualmente? Pues los abogados de la plataforma ante el IRPH entidades hace pocos meses comparecieron incluso ante el Parlamento Europeo para pedir la nulidad de dicho índice por ser claramente manipulable. En los vídeos que aportaremos a continuación vemos dicha comparecencia, que dura poco, pero que es totalmente aconsejable porque, a nuestro juicio, prueba de manera clara que el índice IRPH entidades, los bancos lo pueden manipular a su voluntad. Y es contrario a la normativa europea, incluso a la normativa española, que dicta que ningún índice de referencia puede ser influenciado por las propias entidades que son parte de dicho índice. Y es más, en junio del 2015, el Banco de España respondió ante un cuestionario preparado por los abogados de la plataforma en un juicio contra el IRPH, lo que nosotros ya sabíamos, y es que este índice es susceptible de manipulación, abriendo una nueva perspectiva ante este problema. Y aquí presentamos la pregunta y la respuesta literal del Banco de España, reconociendo que las entidades pueden influir en el resultado del IRPH Cajas. Bueno, agradecer a todos los grupos que han trabajado y que han denunciado este tema del IRPH. Pedimos a la gente y pedimos a todos los que han visto este vídeo y son afectados y han constatado que el IRPH es una estafa, que apoye a dichos grupos, y felicitamos a estos grupos, IRPH Stop, agrupaciones de afectados del IRPH, todos los grupos que trabajan contra la desaparición del IRPH en todas sus facetas. Felicitamos por el trabajo que han realizado, y en dichas páginas pueden encontrar más información sobre estos temas y las sucesivas actualizaciones que se van produciendo. Muchas gracias y esperamos que haya sido este vídeo útil para vosotros y que nos sigáis viendo en este canal de YouTube y sigáis informándoos de las diferentes estafas bancarias que se producen hoy día. Gracias.